Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. El sistema de transmigración superdimensional ha sido activado. Mundo actual. El universo de Demon Slayer. Bonificación inicial concedida. Una espada cazadora de demonios. Un contrato de espíritu demoníaco ha sido sellado, otorgando la habilidad devorador de espíritus demoníacos. El devorador de espíritus demoníacos. Aquellos que poseen esta habilidad tienen la capacidad de nutrir a su espíritu demoníaco contratado al consumir demonios, lo que le permite al poseedor acceder a un poder aún más formidable de su espíritu demoníaco. Nivel actual del devorador de espíritus demoníacos. Rango F. Misión principal asignada. Asistir a Nezuko para que recupere su forma humana. Nota. La misión se considerará fallida si el objetivo fallece. Recompensa por completar la misión. Obtención del uso permanente del sistema de transmigración superdimensional, adquisición del 1% del poder del muro dimensional y desbloqueo del siguiente mundo dimensional. Penalización por fracaso de misión. Esta transmigración dimensional finalizará de inmediato, el sistema procederá a un tratamiento humano del anfitrión. Una voz mecánica, densa y vertiginosa, resonó en la mente de Ryuji. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, se desplomó sobre la nieve. Por suerte, Ryuji cayó en un montículo de nieve blanda. De no ser así, el impacto habría sido tremendo. Ryuji se giró y se levantó del manto blanco. Vestido con ropa ligera, tembló violentamente y estornudó. ¿Qué está pasando? ¿Esto es el cielo? ¿Qué fue esa voz en mi cabeza hace un momento? Ryuji miró a su alrededor con perplejidad, murmurando para sí mismo. ¿El mundo de los cazadores de demonios? ¿Será el mundo donde conviven humanos y demonios, donde los demonios devoran personas? ¿No es esto un anime? De repente, un escalofrío de miedo recorrió a Ryuji. Por alguna razón, había sido transportado al universo de un anime. Como aficionado a la animación japonesa, Ryuji conocía bien al rey demonio, Musan Kibutsuji, de este mundo. Este ser poseía la aterradora habilidad de convertir a los humanos en demonios. Cualquiera que entrara en contacto con su sangre se transformaba instantáneamente en un demonio devorador de hombres, sumergiéndose por completo en el camino demoníaco y convirtiéndose en su esbirro. ¡Qué giro tan inesperado del destino! Le habían otorgado una nueva oportunidad de vida. Justo mientras Ryuji cavilaba sobre los extraños acontecimientos, un destello de luz apareció repentinamente sobre su cabeza. Una espada de cazador de demonios de tonos negros y morados surcó el aire, emitiendo un sonido penetrante al caer. Sintiendo un frío punzante cerca de su cabeza, Ryuji levantó la vista con rapidez. Instintivamente, retrocedió unos pasos. Al encontrarse sobre una gruesa capa de nieve, perdió el equilibrio al echarse hacia atrás, lo que lo hizo caer de espaldas. Al instante siguiente, la espada de cazador de demonios se hundió en la nieve justo delante de la entrepierna de Ryuji. Este estaba tan aterrorizado que un sudor frío le cubrió el cuerpo. ¡Santo cielo! Casi me quedo sin descendencia. Pensó Ryuji. Misión principal actual activada. Evitar que Tomioka Hiyu asesine a Nezuko. Penalización por falla de misión. Esta transmigración dimensional finalizará inmediatamente, el sistema ejecutará un tratamiento humano sobre el anfitrión. Recompensa por completar la misión. Dominio de la técnica de respiración acuática. Introducción de personajes relacionados con la misión. Tomioka Hiyu. Uno de los 9 pilares del cuerpo de cazadores de demonios, el pilar del agua, heredero de la respiración acuática, poseedor de una fuerza inigualable. Nezuko. Una joven inocente que se convirtió en demonio a causa de la sangre de Musan Kibutsuji. Mientras la transmisión del sistema de transmigración superdimensional resonaba en su mente una vez más, Ryuji contempló la espada de cazador de demonios clavada frente a su entrepierna, recomponiendo lentamente sus pensamientos. Finalmente, al comprender la gravedad de la situación, Ryuji se levantó deprisa y empuñó la espada de cazador de demonios. Para ese momento, Ryuji había notado un pequeño mapa que había aparecido en su campo de visión. Debajo del mapa, un cronómetro marcaba el tiempo. Los segundos se desgranaban sin cesar, y pronto solo quedaban 3 minutos. Sabiendo que el tiempo apremiaba, Ryuji soltó una maldición por lo bajo y dejó de divagar. Primero, debía ocuparse de esta misión de tiempo limitado. De inmediato, siguiendo las indicaciones del mapa del sistema de transmigración superdimensional, Ryuji echó a correr hacia el punto de la misión. No había corrido mucho cuando la respiración de Ryuji se volvió entrecortada, y jadeaba con dificultad. Justo cuando Ryuji empezaba a sentirse incómodo, patrones de color morado oscuro, similares a tatuajes, comenzaron a surgir en su cuerpo. El cambio más evidente se manifestó en su mano derecha, que sostenía la espada de cazador de demonios. Capítulo 2.
A primera vista, la mano derecha de Ryuji ya no podía considerarse una mano humana corriente. Ahora se asemejaba a la extremidad de un demonio, en particular las articulaciones de sus dedos, que sobresalían con afilados exoesqueletos. Acto seguido, la piel de la mano derecha de Ryuji adquirió un tono rojo carmesí, con venas de color púrpura oscuro marcadas sobre la piel rojiza, lo que le confería un aspecto increíblemente demoníaco. También aparecieron venas de color púrpura oscuro en el rostro de Ryuji, y sus ojos, antes normales, también se transformaron. El blanco de sus ojos se volvió negro y sus pupilas, que eran negras, se tiñeron de morado. Incluso su cabello, originalmente negro, se volvió morado en un instante. Desde luego, Ryuji no podía ver los cambios que se producían en su propio rostro. La alteración más evidente que sí pudo percibir fue la metamorfosis de su mano derecha. Una vez completada la transformación, una niebla púrpura se congregó detrás de Ryuji, siguiéndolo de cerca. Ryuji sintió como si su cuerpo hubiera adquirido una fuerza inmensa. Al segundo siguiente, su velocidad aumentó varios niveles y se convirtió en un relámpago púrpura, atravesando la blanca inmensidad de las montañas nevadas. ¿Es esta la habilidad adicional del devorador de espíritus demoníacos? Ryuji pensó para sí mismo. Esto es prácticamente un truco. Sé que, si hubiera llegado medio día antes, tu familia podría no haber perecido. Pero el tiempo es irreversible. Despierta. Deja que esta furia intensa y pura se convierta en el motor inquebrantable de tu crecimiento. Confiar solo en un corazón frágil no puede proteger ni sanar a tu hermana, ni puede vengar a tu familia. Mientras Tomioka Hiyu reflexionaba, observando a Tanjiro, levantó lentamente la espada Nichirin que tenía en la mano. Al presenciar el movimiento de Tomioka Hiyu, Tanjiro, arrodillado en la nieve, comprendió que iba a quitarle la vida a su hermana Nezuko. Al instante, se sintió sumamente angustiado. Tomioka Hiyu ignoró las emociones de Tanjiro. Al instante siguiente, hundió la espada Nichirin en el pecho de Nezuko, a quien sostenía. No, detente. Gritó Tanjiro, y su cuerpo reaccionó también. Tomó una piedra de la nieve y la lanzó hacia Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu detuvo el proyectil de piedra de Tanjiro con la empuñadura de su espada. En un instante, sus pupilas se contrajeron y su rostro cambió repentinamente. El giro inesperado de los acontecimientos sobresaltó a Tomioka Hiyu. Lo que verdaderamente sorprendió a Tomioka Hiyu no fue la piedra lanzada por Tanjiro, sino la llegada de Ryuji en el momento crítico. Ryuji, quien hizo una entrada espectacular en el punto crucial, actuó con determinación. Después de todo, con el poder del devorador de espíritus demoníacos, incluso si no lograba matar a Tomioka Hiyu, impedir que acabara con Nezuko no debería ser un problema. Además, su ataque sorpresa definitivamente aumentaría sus posibilidades de éxito. Tanjiro también quedó atónito ante el repentino giro de los acontecimientos. Estaba a punto de tomar el hacha para enfrentarse a Tomioka Hiyu cuando se quedó paralizado. En ese preciso instante, la espada de cazador de demonios de Ryuji chocaba contra la espada Nichirin de Tomioka Hiyu. Ambas armas se encontraron, y de la colisión brotaron chispas. Tanjiro observó a Ryuji, de aspecto demoníaco, y lo olfateó con cautela. Tras una cuidadosa discriminación, Tanjiro no percibió el olor del demonio que había asesinado a su familia en Ryuji. Esto decepcionó un poco a Tanjiro. Había creído que Ryuji podría ser el demonio responsable de la muerte de su familia. Capítulo 3. La mirada de Tomioka Hiyu también se posó en Ryuji. Al observarlo, con su aspecto increíblemente demoníaco, Tomioka Hiyu inconscientemente lo trató como si fuera un demonio. Desde luego, Ryuji ignoraba que Tomioka Hiyu lo estaba confundiendo con un demonio. En ese momento, solo le quedaba una cosa por hacer: proteger a Nezuko de las manos de Tomioka Hiyu. Porque la vida y la muerte de Nezuko también eran cruciales para la propia existencia de Ryuji. Aunque Ryuji ya había aceptado su nueva vida, no quería ser sometido inexplicablemente al supuesto tratamiento humano del sistema. Incluso si su destino era morir, quería hacerlo con lucidez, al menos dejando un cuerpo entero para su familia. No deseaba perecer en este extraño mundo. No la toques a esta chica. Le espetó Ryuji fríamente a Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu también miró con frialdad a Ryuji y preguntó: ¿Te envió Musan Kibutsuji? Al escuchar esto, Ryuji, naturalmente, no entendió lo que decía Tomioka Hiyu. Él era un transmigrador superdimensional, ¿cómo iba a ser subordinado de alguien? Solo soy un cazador de demonios de paso. De todas formas, no puedes matar a esta chica. Ryuji se presentó como un cazador de demonios de buen corazón. Respiración acuática, primera forma.
Corte en la superficie del agua. Tan pronto como Ryuji terminó de hablar, Tomioka Hiyuu desató una técnica de respiración acuática, lanzando instantáneamente un corte horizontal hacia la espada de cazador de demonios de Ryuji. Ryuji fue derribado y se deslizó varios metros. No atacó de inmediato porque sintió que el instinto asesino de Tomioka Hiyuu se había calmado temporalmente. Parecía que sus palabras habían captado su atención. ¿Asesino de demonios? ¿No eres un demonio? ¿También estás aquí para cazar demonios? Tomioka Hiyuu nunca había oído el término asesino de demonios. Literalmente, debería ser similar a cazador de demonios. Sin embargo, Tomioka Hiyuu jamás había visto a un cazador de demonios con un aspecto tan demoníaco. Era simplemente imposible tratarlo como un humano normal. Como uno de los 9 pilares del cuerpo de cazadores de demonios, Tomioka Hiyuu, quien llevaba años lidiando con demonios, estaba naturalmente muy familiarizado con ellos. Así que, sin confirmar la veracidad de las palabras de Ryuji, Tomioka Hiyuu ya había analizado y comparado el aura que lo rodeaba. El resultado sorprendió a Tomioka Hiyuu. El aura que envolvía a Ryuji no era la de un demonio, sino una que nunca antes había percibido. ¿Un demonio? No soy esa clase de monstruo devorador de hombres. Solo soy un transeúnte de buen corazón. Se burló Ryuji. Después de hablar, Ryuji miró a Tomioka Hiyuu. Al ver que éste seguía mostrando una gran cautela, continuó. Los demonios le temen a la luz del sol. Si soy un demonio o no, lo comprobaremos más tarde. Por ahora, lo que debes hacer es darle a esa chica una oportunidad de vivir. Como eres un cazador de demonios que elimina demonios, deberías saber lo peligrosos que son. Si la dejo ir, sería como permitir que más inocentes salgan lastimados. Le recordó Tomioka Hiyuu a Ryuji con rectitud. Mi hermana no se come a la gente, te lo prometo. Tienes que creerme. Tanjiro intervino en ese momento, defendiendo a su hermana. Sin embargo, Tomioka Hiyuu simplemente lo miró con indiferencia y no le prestó atención. Finalmente, Tomioka Hiyuu volvió la mirada hacia Ryuji. Quería saber por qué insistía tanto en que dejara ir a Nezuko. Al oír esto, Ryuji guardó silencio un momento. No sabía cómo explicárselo a Tomioka Hiyuu. No podía simplemente decir, si la matas, es como si me mataras a mí. Capítulo 4. Ella es diferente de los demás demonios. Tiene el potencial de volver a ser humana, así que no puedes matarla. Explicó Ryuji. Al oír esto, tanto Tomioka Hiyuu como Tanjiro se sorprendieron. Por supuesto, el más complacido fue Tanjiro. Después de todo, Nezuko era el único familiar que le quedaba, y Tanjiro, naturalmente, anhelaba que su hermana recuperara su humanidad. ¿En serio? Mayor. ¿De verdad puede devolverle la humanidad a mi hermana? Preguntó Tanjiro con entusiasmo, como si se aferrara a su última esperanza. Ryuji no respondió a Tanjiro de inmediato. Su atención permanecía en Tomioka Hiyuu, pues Nezuko seguía en sus manos. Si no tenía cuidado, este individuo podría aprovechar la oportunidad para acabar con Nezuko. Por otro lado, a Tomioka Hiyuu, aunque las palabras de Ryuji lo sorprendieron, aún no podía creerlas del todo. Si realmente existiera una manera de revertir la transformación de un demonio, ¿cómo era posible que el cuerpo de cazadores de demonios, que llevaba siglos luchando contra ellos, no lo supiera? Así que Tomioka Hiyuu aún albergaba dudas sobre las afirmaciones de Ryuji. Pero al verlo tan seguro y hablar con la misma sinceridad, Tomioka Hiyuu preguntó, dime tu método. Al oír esto, Ryuji suspiró para sí. Este Tomioka Hiyuu es realmente inflexible. Claro, Ryuji no sabía cómo convertir a un demonio en humano. La razón por la que dijo eso se basaba completamente en su análisis de la misión. Dado que la misión requería la humanización de Nezuko, no era una tarea imposible. Si realmente no hubiera forma de humanizar a Nezuko, entraría en conflicto con la misión asignada por el sistema. Un sistema tan poderoso obviamente no tendría un error de tan bajo nivel. Todavía lo estoy investigando. No te preocupes, conmigo vigilando, ella no devorará a nadie. Si no me crees, suelta a esta chica ahora mismo y observa si intenta comerse a este niño. Después de todo, él dijo que su hermana no come personas, así que deja que lo compruebe él mismo. Si esta chica ataca, incluso si pierdo, puedes matarla después, y este niño no podrá refutar tus acciones. Si esta chica no ataca, entonces yo gano, y tendrás que liberarla, dijo Ryuji con calma, como si tuviera todo bajo control. Tomioka Hiyuu no esperaba que Ryuji se arriesgara tanto con él. Tenía un gran corazón. Pero usar a una persona inocente como Sebo le pareció a Tomioka Hiyuu un tanto inhumano. Ryuji sabía que Tomioka Hiyuu dudaba, así que dirigió su atención a Tanjiro y dijo.
Niño, es hora de que seas un héroe. Si crees que tu hermana no comerá gente, entonces acepta esta apuesta. Tanjiro, a quien llamaron repentinamente, se quedó atónito. Al comprender lo que sucedía, aceptó de inmediato la apuesta que le había hecho Ryuji, pues creía firmemente que su hermana no devoraría a ningún ser humano. De acuerdo. Confío en mi mayor y en mi hermana. Dijo Tanjiro con seguridad. Al ver que Tanjiro estaba de acuerdo, la mirada de Ryuji regresó a Tomioka Hiyu y luego lo observó, indicándole que liberara a Nezuko. Sin embargo, Tomioka Hiyu dudó de nuevo y no soltó inmediatamente a Nezuko. ¿Con tus habilidades, temes no poder salvar a ese niño? A lo sumo, que aprenda una lección, reiteró Ryuji. Esta vez, Tomioka Hiyu liberó lentamente a Nezuko. Nezuko, una vez liberada, apareció al instante frente a Tanjiro. Al presenciar esta situación, tanto Tomioka Hiyu como Ryuji se pusieron nerviosos. Ambos temían que Nezuko pudiera atacar a Tanjiro. Capítulo 5. El temor de Ryuji se debía a que temía perder la apuesta. Si eso sucedía, tendría que luchar contra Tomioka Hiyu y llevarse a la chica a la fuerza. Por lo tanto, Ryuji estaba siempre preparado para arrebatársela en cualquier momento. Aunque hacerlo significaría romper su palabra, comparado con su propia vida, quebrantarla una vez no era nada. Después de todo, no era algo que dañaría el cielo ni la tierra. Nezuko, soy yo. Soy Tanjiro. Tanjiro, mirando a Nezuko con expresión feroz, no mostró miedo. En cambio, intentó despertar la humanidad de Nezuko con sus palabras. Nezuko miró a Tanjiro por un momento, luego se giró hacia Tomioka Hiyu e hizo un gesto amenazante en su dirección. Tomioka Hiyu se quedó atónito ante la acción de Nezuko de proteger a Tanjiro. Su corazón dio un vuelco. Justo cuando Tomioka Hiyu se distrajo momentáneamente, Nezuko lanzó un ataque contra él. Basta, Nezuko. Tanjiro también se sobresaltó por las acciones de Nezuko y gritó. Ryuji no esperaba que Nezuko atacara a Tomioka Hiyu en lugar de a Tanjiro. Esta chica era realmente intrépida. Ryuji también temía que las cosas se descontrolaran, así que apareció detrás de Nezuko y la dejó inconsciente con un golpe de mano. Ryuji sujetó a Nezuko, que estaba inconsciente. Su cuerpo blando lo sorprendió. Era la primera vez que Ryuji sostenía a una chica. Aunque Nezuko ahora era un demonio femenino, eso no afectaba la suavidad de su cuerpo. Tomioka Hiyu, perdiste. Recuerda cumplir tu promesa. Inesperadamente, justo después de que Ryuji terminó de hablar, sintió que todo su cuerpo se relajaba, sus ojos se oscurecieron y se desmayó. El desmayo de Ryuji provocó que Nezuko, inconsciente, cayera encima de él. Tomioka Hiyu no esperaba que Ryuji se desmayara. Estaba un poco desconcertado por este extraño individuo. Ryuji, desmayado en la nieve, perdió gradualmente su demonización y su apariencia volvió a la normalidad. Al presenciar este cambio, Tomioka Hiyu se sorprendió de nuevo. Había pensado que la apariencia de Ryuji era así de forma natural, pero resultó que no. Tanjiro tampoco esperaba que Ryuji se desmayara, por lo que se sintió un poco desamparado y se arrastró frente a Ryuji y Nezuko. En ese momento, Tomioka Hiyu también se acercó. Se hizo a un lado, observando a Ryuji, quien poco a poco iba perdiendo su aspecto demoníaco. Cuando la verdadera apariencia de Ryuji se hizo visible para ellos, tanto Tomioka Hiyu como Tanjiro se sorprendieron. Ryuji también era joven. Al mirar a Ryuji, que parecía tener más o menos su misma edad, Tanjiro no pudo evitar sentir cierta admiración. Si no hubiera intervenido para ayudar, su hermana podría haber sufrido un destino terrible. En ese momento, Tomioka Hiyu también se agachó y examinó cuidadosamente a Ryuji. Tras examinarlo un rato, no encontró nada inusual. Su aura era la de un humano. A regañadientes, Tomioka Hiyu ayudó a Nezuko a levantarse. Al ver esto, Tanjiro se puso nervioso. Después de todo, Tomioka Hiyu ya había tenido la intención de matar a Nezuko. ¿Qué intentas hacer? ¿Vas a romper tu promesa? Preguntó Tanjiro. Tomioka Hiyu miró a Tanjiro con indiferencia y dijo, no. Dicho esto, se dedicó a sus asuntos. Tomioka Hiyu usó su espada Nichirin para cortar un tallo de bambú. Luego, seleccionó un tubo de bambú del tamaño adecuado y le hizo un bozal para evitar que Nezuko mordiera. Finalmente, Tomioka Hiyu le colocó el bozal en la boca. Después de esto, Tomioka Hiyu regresó al lado de Ryuji. Rápidamente usó su espada Nichirin para hacerle un corte en el dedo índice. La afilada hoja le abrió fácilmente un corte en el dedo índice, y la sangre brotó al instante. Capítulo 6. Tomioka Hiyu extendió su dedo herido frente al rostro de Ryuji, mostrando el hilo de sangre que emanaba.
La ley de la gravedad hizo su trabajo, y una gota carmesí se deslizó hasta depositarse justo en la comisura de los labios de Ryuji. Tras verterse apenas unas decenas de mililitros, el flujo sanguíneo comenzó a ceder. La expresión de Tomioka Hiyuu se endureció, adoptando un semblante de profunda concentración. ¿Cómo reaccionaría Ryuji ante el contacto con la sangre? Esa era la pregunta crucial. Si manifestaba algún tipo de respuesta inusual, entonces no cabría duda de su naturaleza demoníaca. De lo contrario, quedaría claro que se trataba simplemente de un humano, aunque uno muy particular. El tiempo se estiró, cada segundo parecía una eternidad, pero Ryuji permanecía imperturbable. Al constatar esta falta de reacción, Tomioka Hiyuu sintió que una ola de alivio lo inundaba. Tanjiro, por su parte, se mantuvo a una prudente distancia, velando por la seguridad de su hermana Nezuko. Sin acercarse lo suficiente como para entorpecer los movimientos de Tomioka Hiyuu, observaba atentamente cada uno de sus actos. Un grito desgarrador, que parecía surgir de las profundidades de su ser, rompió el silencio sepulcral que envolvía a la montaña nevada. Tomioka Hiyuu se puso en alerta máxima de inmediato. Ryuji experimentaba un dolor inimaginable, una tortura que lo consumía desde el interior, como si su carne y sus órganos estuvieran siendo devorados por una fuerza voraz. La agonía lo obligó a revolcarse en la nieve, perdiendo el control de su cuerpo. En cuestión de instantes, cayó en un estado de frenesí, rasgando su camisa hasta convertirla en jirones. Su torso desnudo se había teñido de un rojo escarlata, como si acabara de emerger de un baño de sangre. El espectáculo aterró a Tanjiro, cuyo rostro reflejaba un miedo profundo e incontrolable. Tomioka Hiyuu nunca había presenciado algo semejante. Una tormenta de dudas e incertidumbre se desató en su interior, dejándolo sin saber cómo reaccionar. Sangre. Bramó Ryuji con voz ronca y gutural. La exclamación sobresaltó a Tomioka Hiyuu, haciéndolo dar un respingo. Sangre. ¿Acaso Ryuji estaba comenzando a transformarse en demonio? ¿Pero cuándo había ocurrido eso? Rápido. Necesito sangre de demonio. Dámela ahora. Suplicó Ryuji, luchando por mantener a raya la incontenible incomodidad que lo invadía, aferrándose a los últimos vestigios de su cordura. Ryuji jamás imaginó que el uso de ese poder acarrearía semejante efecto secundario. Cada vez que lo activaba, necesitaba sangre de demonio para alimentar y nutrir el espíritu demoníaco que residía en su interior. ¡Qué estafa! Pensó. Por suerte, no era sangre humana, de lo contrario lo tomarían por un auténtico demonio. Solo esperaba que Tomioka Hiyuu pudiera comprender la gravedad de la situación en ese momento crítico. Vamos, hermano. Confío en ti, no me falles ahora. Si no, perderé el control por completo. Se dijo a sí mismo. ¿Sangre de demonio? La confusión de Tomioka Hiyuu no hacía más que aumentar. Ryuji estaba pidiendo sangre de demonio. ¿Qué clase de disparate era ese? Justo cuando Tomioka Hiyuu intentaba procesar la información, Ryuji lo apremió con urgencia. Date prisa. ¿Por qué sigues dudando? En un arrebato de desesperación, Ryuji golpeó el suelo con el puño, desatando una explosión de nieve que voló por los aires. Ante tal demostración de fuerza, Tomioka Hiyuu supo que no podía seguir vacilando. Dirigió su mirada hacia Nezuko, la única demonio presente, comprendiendo que su sangre era la única opción disponible para Ryuji. Tras una rápida deliberación, Tomioka Hiyuu tomó una decisión. Se abalanzó sobre Nezuko, la tomó en sus brazos y la arrojó con fuerza en dirección a Ryuji. La velocidad de Tomioka Hiyuu fue tal que Tanjiro no tuvo tiempo de reaccionar. Solo pudo observar con impotencia cómo su hermana salía despedida por los aires. Sin dudarlo, Tanjiro se preparó para correr y rescatar a Nezuko, pero Tomioka Hiyuu se interpuso en su camino, deteniéndolo en seco. La situación era demasiado incierta. Si Tanjiro se involucraba, solo conseguiría poner su vida en peligro. Si ese tipo impidió que yo matara a tu hermana, tampoco la matará ahora, le aseguró Tomioka Hiyuu a Tanjiro. Capítulo 7. En el instante en que Nezuko fue lanzada por el aire, los agudos sentidos de Ryuji se activaron, permitiéndole percibir su presencia. Saltó con agilidad, la atrapó en el aire y, presa de una necesidad irrefrenable, hundió sus dientes en su cuello, dejando una marca carmesí en su delicada piel. Ryuji se obligó a no succionar la sangre de Nezuko sin control. Era consciente de que, si la agotaba por completo, él también perecería. Gracias al flujo vital que recibía de Nezuko, Ryuji comenzó a recuperarse poco a poco. El tono rojizo que cubría su piel se fue atenuando gradualmente. Al ver que su estado mejoraba, Ryuji interrumpió la succión.
Justo cuando apartó la boca del cuello de Nezuko, se percató de que ella había despertado y lo observaba con una expresión de desconcierto. La sorpresa lo invadió, e instintivamente apartó a Nezuko de un empujón, sintiéndose repentinamente nervioso e incómodo. Tras un instante de reflexión, Ryuji se dio cuenta de la grosería de su comportamiento y carraspeó un par de veces para aclarar su garganta. Adoptando un tono más formal, se disculpó. Lo siento. No era mi intención hacer eso. Necesitaba tu sangre. No te preocupes, todo está bien. Después de pronunciar estas palabras, Ryuji recordó que Nezuko era un demonio y, con torpeza, se inclinó ante ella en señal de respeto. Tras esta serie de acciones, Nezuko seguía mirándolo con la misma expresión aturdida, como si fuera una marioneta de madera. Ryuji decidió que no era el momento de preocuparse por Nezuko. Se sacudió la ropa, se puso de pie y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Hacía un frío terrible. Era la primera vez que se enfrentaba a la nieve sin camisa. Oye, chico, quítate la ropa rápido y dame algo que ponerme. Le gritó Ryuji a Tanjiro. En ese momento, él era su única opción. Tomioka Hiyuu parecía estar en una dimensión aparte, así que Ryuji no se atrevería a darle órdenes. Tanjiro reaccionó de inmediato. Se quitó su abrigo y corrió hacia Ryuji para ofrecérselo. Gracias. Ryuji aceptó el abrigo sin más y se lo puso de inmediato. Al ver a Ryuji abrigarse, Tanjiro no pudo evitar dirigir su mirada hacia Nezuko, que permanecía apartada. ¿Mi hermana está bien? Le preguntó Tanjiro a Ryuji, preocupado. Ryuji agitó la mano con despreocupación y respondió. Está bien. Solo le he quitado un poco de sangre. No tienes de qué preocuparte. Las palabras de Ryuji aliviaron la angustia de Tanjiro, permitiéndole respirar con tranquilidad. En ese momento, Tomioka Hiyuu se acercó a ellos y le preguntó a Ryuji con un tono inquisitivo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué necesitabas sangre de demonio? Al escuchar la pregunta, Ryuji miró a Tomioka Hiyuu y, adoptando una postura similar a la suya, respondió con seriedad. Mi cuerpo es especial. Cada vez que activo ese estado, necesito sangre de demonio para mantenerme estable. Por eso también me he convertido en un cazador de demonios. ¿Y qué pasaría si no consiguieras sangre de demonio? Insistió Tomioka Hiyuu, buscando una respuesta clara. Ryuji esbozó una sonrisa y respondió con un tono sombrío. Sería torturado sin descanso por el espíritu demoníaco hasta la muerte. Tras escuchar estas palabras, Tomioka Hiyuu comprendió la peculiar situación de Ryuji. Era evidente que existían personas con destinos extraños, capaces de sobrevivir gracias a los demonios. Si vives de demonios, ¿por qué salvaste a uno? Preguntó Tomioka Hiyuu, mostrando su confusión. Ya has visto su situación. Es muy especial. Quizás pueda ayudarme a deshacerme del espíritu demoníaco que me atormenta, respondió Ryuji, inventando una excusa creíble. El verdadero significado de las palabras de Ryuji era que Nezuko podría ayudarlo a completar su misión y, así, alcanzar la paz en el otro mundo. En realidad, Ryuji no sentía un gran apego al mundo en el que se encontraba. Capítulo 8. Misión principal actual. Evitar que Tomioka Hiyuu mate a Nezuko. Misión completada. Recompensa de la misión otorgada. El anfitrión obtiene la técnica de respiración acuática, maestría. Nueva misión emitida. Aprobar el examen del cuerpo de cazadores de demonios y unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Cuerpo de cazadores de demonios. Fundada por la familia Ubuyashiki, es una organización dedicada a matar demonios. Penalización por fallar la misión. Confiscar las herramientas de apareamiento del anfitrión. El anfitrión perderá todos los derechos de apareamiento en este mundo. Recompensa por completar la misión. Obtén un objeto que revierte el tiempo, límite de tiempo. En 5 minutos. Obtén la respiración acuática de primera a 10ª forma, definitiva. Justo después de que Ryuji terminara de dar explicaciones a Tomioka Hiyuu, una voz resonó en su mente, anunciando la llegada de una nueva misión del sistema de transmigración superdimensional. Al conocer la terrible consecuencia de no cumplir la nueva misión, el rostro de Ryuji se contrajo en una mueca de amargura. Si fallaba, se convertiría en un eunuco. Madre mía, esto no puede estar pasando. Exclamó en su interior. Soy descendiente del pueblo Yanuan. ¿Cómo es posible que me arrebaten mi hombría? Además, Ryuji no sabía cuánto tiempo permanecería en ese mundo. Si lo privaran de su virilidad, ¿no estaría condenado a la soledad por el resto de su vida? Ese trágico destino era inaceptable, por lo que debía completar la misión a toda costa. Ajenos a la tormenta interna que sacudía a Ryuji, Tomioka Hiyuu lo observó en silencio tras escuchar su explicación, como si estuviera tomando una decisión. Finalmente, dirigió su mirada hacia Tanjiro y le dijo.
Si quieres vengar a tu familia, ve a visitar a un anciano llamado Sakonji Urokodaki, que vive al pie del monte Fujikasane. Dile que te envía Tomioka Hiyu. No hay mucha luz solar ahora, así que no debería haber problemas. Recuerda no exponer a tu hermana a la luz del sol. Después de pronunciar estas palabras, Tomioka Hiyu volvió a mirar a Ryuji. Con una ráfaga de viento que levantó gruesos copos de nieve, desapareció de la vista de todos, alejándose del lugar. Tras la partida de Tomioka Hiyu, Tanjiro se acercó a Ryuji y se arrodilló ante él, expresando su gratitud. Muchas gracias, señor. Estoy realmente agradecido. Ryuji no creía merecer tal agradecimiento. No lo había hecho por bondad, sino por la misión del sistema. Después de todo, Ryuji no conocía a Tanjiro ni a Nezuko, por lo que no sentía ningún afecto especial por ellos. No tienes que agradecerme. Tu hermana es importante para mí, así que no podía permitir que muriera. Es tan simple como eso, respondió Ryuji con indiferencia. Entonces, ¿es cierto lo que dijo sobre convertir a mi hermana en humana? Preguntó Tanjiro, aferrándose a una esperanza. Ryuji reflexionó por un momento y luego respondió. Bueno, eso lleva tiempo. Antes de que encuentre la manera, es mejor que te hagas tan fuerte como ese tipo. De lo contrario, no podré protegerte mientras protejo a tu hermana. Si mueres, no verás a tu hermana convertirse en humana. Al escuchar estas palabras, el inteligente Tanjiro comprendió el mensaje implícito de Ryuji. Durante el tiempo en que Ryuji estuvo inconsciente, Tanjiro había conversado con Tomioka Hiyu. Las palabras de ambos lo habían motivado a fortalecerse. ¿Cuáles son sus planes a partir de ahora, señor? Preguntó Tanjiro de nuevo, demostrando que consideraba a Ryuji como un apoyo fundamental. Ryuji se rascó la cabeza y respondió. ¿Planes? Dime tus planes primero. Voy al monte Fujikasane a buscar a Sakonji Urokodaki y aprender habilidades, respondió Tanjiro con determinación. Capítulo 9. Entonces vayamos juntos. Respondió Ryuji con entusiasmo. ¿En serio? Señor. Por favor, cuide de mí de ahora en adelante. Me llamo Tanjiro Kamado, puedes llamarme simplemente Tanjiro. Exclamó Tanjiro, visiblemente sorprendido y complacido por la propuesta de Ryuji. La idea de contar con su compañía le daba una gran tranquilidad. Con Ryuji a su lado, Nezuko estaría mucho más segura. Ryuji, respondió Ryuji con calma, dirigiendo una mirada a Tanjiro. Después de eso, Ryuji acompañó a Tanjiro a buscar un lugar adecuado para enterrar a su familia fallecida. Tanjiro, junto con Nezuko, ofreció una sencilla oración. Ryuji esperó en silencio a lo lejos, respetando el momento de duelo de los dos hermanos. La familia de Tanjiro era gente humilde y trabajadora. Su padre había fallecido prematuramente a causa de una enfermedad cuando Tanjiro era aún muy joven. La familia dependía del sustento de su madre y de su hijo mayor, Tanjiro. Pero ahora, una familia tan común y corriente se había desmoronado en un instante. El único miembro superviviente, Nezuko, se había convertido en un demonio. Aunque Nezuko ya no se alimentaba de humanos, eso no podía cambiar el hecho de que se había transformado en un demonio. Tanjiro le contó toda su historia a Ryuji mientras lo ayudaba a cavar la tumba. Ryuji escuchó en silencio, sin interrumpir, mientras Tanjiro compartía sus hermosos recuerdos de familia. Ryuji, por su parte, no habló mucho de su propia familia. Después de terminar el entierro, Tanjiro acercó a su hermana a Ryuji. Lo observó con atención, notando que vestía la ropa de su padre, y no pudo evitar sentirse conmovido. Señor Ryuji, se parece mucho a mi padre con esa ropa, dijo con voz temblorosa. Al escuchar estas palabras, Ryuji se sobresaltó y respondió con un tono de reproche. ¿De qué estás hablando, Tanjiro? Tanjiro sonrió con dulzura y explicó. Lleva la ropa de mi padre, y eso me hace sentir como si él hubiera vuelto a la vida. ¿No puedes encontrarme otra ropa? Preguntó Ryuji, observando su atuendo de arriba a abajo, deseando poder quitárselo en ese mismo instante. Sin embargo, pensando que eso no sería apropiado, Ryuji no tuvo otra opción que resignarse. Mi ropa me queda pequeña, y la de mi hermano es aún más impensable. La de mi padre es la única opción que le queda. ¿Qué? ¿Le da asco la ropa de mi padre, señor Ryuji? Continuó Tanjiro, malinterpretando su incomodidad. Sabiendo que no podía cambiarse de ropa, Ryuji dejó de insistir. Después de todo, era impensable quedarse desnudo en esa montaña nevada. Al ver que Tanjiro lo había malinterpretado y creía que estaba disgustado, Ryuji se apresuró a aclarar. No, no es eso. Es solo que la ropa de tu padre, no es lo más adecuado para mí. Tanjiro lo pensó por un momento y convino en que tampoco era lo ideal. No tenemos otra ropa en casa. Ya pensaré en algo cuando salgamos de aquí, prometió.
Ryuji no quería darle más vueltas al asunto y los instó a ponerse en marcha. Vámonos ahora que hemos terminado. Después de eso, los dos humanos y la demonio emprendieron su viaje hacia el monte Fujikasane para buscar a Sakonjiro Kodaki. Para poder viajar durante el día, Tanjiro se ofreció a buscar una cesta de bambú entre los aldeanos cercanos. Señor, he vuelto, exclamó Tanjiro al regresar al lugar donde Ryuji y Nezuko esperaban. Ryuji estaba sentado con las piernas cruzadas fuera de una cueva. Al ver a Tanjiro regresar, simplemente respondió con calma. Ya veo. Tanjiro asintió con la cabeza. Ryuji observó la cesta de bambú agujereada que Tanjiro había traído y comentó. Tanjiro, esta cesta de bambú no va a servir. Está llena de humedad. Y a los demonios no les gusta nada la luz del sol. Capítulo 10. Al escuchar estas palabras, Tanjiro examinó la cesta de bambú con más detenimiento y exclamó. Espere un minuto, señor. Después de decir esto, Tanjiro comenzó a modificar la cesta de bambú. Ryuji observó en silencio cómo Tanjiro trabajaba con habilidad en la cesta. Él, por supuesto, no tenía ni idea de cómo realizar ese tipo de tareas manuales, ya que no era de esa época. Tras la modificación, la cesta de bambú quedó mucho más hermética y apenas dejaba pasar la luz del sol. Solo hacía falta cubrirla con un paño por fuera. Tanjiro tomó la cesta de bambú modificada y entró en la cueva. Tras meter a Nezuko dentro, Ryuji, Tanjiro y Nezuko, los dos humanos y la demonio, se pusieron de nuevo en camino hacia el monte Fujikasane. Noche. Ryuji, Tanjiro y Nezuko, que ahora podía moverse libremente desde la cesta de bambú, llegaron al exterior de un templo budista. Señor, hay un templo budista y podemos ver las luces. Debe haber alguien dentro. Vamos a echar un vistazo, propuso Tanjiro a Ryuji. Ryuji no puso objeciones. Después de todo, era tarde en la noche y ese lugar parecía un buen sitio para descansar. De acuerdo, asintió Ryuji. Vamos a ver qué hay. Justo cuando Ryuji terminó de hablar, el rostro de Tanjiro cambió de repente y dijo con un tono ligeramente aterrorizado. Huele a sangre. Este sendero de montaña es peligroso. Alguien debe estar herido. Después de decir esto, el bondadoso Tanjiro inmediatamente tiró de Nezuko y corrió hacia el templo budista. Ryuji no tuvo tiempo de detenerlo, así que lo siguió de cerca. La nariz de Ryuji no era tan sensible como la de Tanjiro, por lo que al principio no olió la sangre. Cuando Ryuji entró al templo budista, pudo percibir un leve olor a sangre. En ese momento, Tanjiro ya se encontraba en la puerta del templo budista. La abrió de golpe y preguntó con voz temblorosa. ¿Están todos bien? Pero al instante siguiente, Tanjiro se quedó congelado en el lugar, con el rostro completamente pálido. Ryuji, que iba un paso por detrás de Tanjiro, se acercó a él y observó el interior del templo budista. Lo que vio lo dejó sin aliento. Había varios cadáveres humanos esparcidos por el suelo, todos ellos horriblemente mutilados. El demonio que los había devorado estaba en cuclillas frente a uno de ellos, emitiendo ruidos de masticación. La expresión de Ryuji se tornó extremadamente seria y adoptó una postura de combate, preparándose para desenvainar su espada. Toma a Nezuko y corre, ordenó Ryuji a Tanjiro con rapidez y contundencia. Tanjiro estaba visiblemente aterrado y no pareció escuchar las palabras de Ryuji. Permaneció paralizado, sin reaccionar. ¿Qué haces? Oye. Este es mi territorio, bramó el demonio, sintiéndose molesto por la presencia de Ryuji y los demás. Se levantó de un salto y se giró hacia ellos con furia. Ese olor tan peculiar, ¿son humanos?, murmuró el demonio para sí mismo con una sonrisa maliciosa. Tan pronto como terminó de hablar, el demonio se abalanzó sobre Ryuji con una velocidad sorprendente. Es muy rápido, exclamó Ryuji, sobresaltado. Incapaz de esquivar el ataque, adoptó instintivamente una postura defensiva. En un instante, Ryuji fue derribado al suelo. En el aire, logró blandir la espada de cazador de demonios que llevaba en la mano y la dirigió hacia el cuello del demonio. La espada de Ryuji alcanzó al demonio, obligándolo a retroceder para crear distancia entre ellos. Ryuji tropezó varias veces antes de recuperar el equilibrio a duras penas. Tras estabilizarse, no atacó precipitadamente ni optó por activar su transformación demoníaca de inmediato. Los efectos secundarios de la demonización eran demasiado tortuosos. Ryuji no quería volver a experimentarlos. Capítulo 11. ¿Que eres parte del cuerpo de exterminio de demonios? Vaya, qué decepción. Tu ataque de hace un momento no supuso el menor problema para mí. Esta herida se curará en un santiamén. El demonio se palpó el cuello, donde Ryuji le había infligido un corte, y soltó una risita burlona. Ryuji, al escucharlo, no mostró ni una pizca de sorpresa.
Estaba al tanto de la increíble capacidad de regeneración de los demonios. Las armas convencionales no podían acabar con ellos, se requerían armas especiales, como la espada Nichirin que portaba Tomioka Hiyuu. La espada Nichirin era el arma predilecta de la mayoría de los cazadores de demonios. Solo un puñado de exterminadores con habilidades particulares contaban con armas únicas. La espada exterminadora de demonios de Ryuji era superior a la Nichirin. Después de todo, era un obsequio del sistema. Y, aun siendo un regalo, debía poseer alguna cualidad excepcional. ¿En serio? Ryuji simuló una expresión de asombro. Justo cuando el demonio, henchido de orgullo, se preparaba para recuperarse de la herida en su cuello, su rostro se deformó repentinamente en una máscara de sorpresa y desconcierto. ¿Qué demonios? ¿Por qué no se cierra la herida? Se me olvidaba comentarte que mi espada tiene la propiedad de inhibir la cicatrización. Si te corta, aunque seas un demonio, la herida no sanará de inmediato, declaró Ryuji con calma. Imposible. Exclamó el demonio, atónito. Para él, aquello eran pésimas noticias. Debido a la profusa pérdida de sangre, hasta un demonio, aunque no muriera, dejaría de ser una amenaza. Tras el instante de pánico, el demonio recuperó la compostura rápidamente. Si bien la herida no se cerraba, esa cantidad de sangre derramada no representaba un peligro real para un demonio. No tardó en notar que la herida se estaba cerrando, aunque a un ritmo muy lento. Pero, comparado con la velocidad de curación de un humano, aquello era asombrosamente rápido. Al darse cuenta, el demonio volvió a adoptar una expresión arrogante y burlona. Le dijo a Ryuji, casi me asustas. Aunque tu espada tenga la capacidad de frenar la cicatrización, solo se trata de eso, de frenarla. Puedo sentir cómo mi herida se cura por sí sola. Solo requiere un poco de tiempo. Ryuji, al oírlo, no mostró sorpresa alguna. La característica de la espada exterminadora de demonios era tal y como el demonio había dicho. Solo tenía un cierto efecto inhibidor. Ante la increíble capacidad regenerativa del demonio, la espada no podía impedir por completo que la herida se curase. ¿Y qué más da? Mi espada puede herirte, y definitivamente puede matarte. Mi espada demoníaca lleva mucho tiempo sedienta de sangre. Ryuji no se dejó intimidar. Le espetó fríamente al demonio. Tras decir esto, la sangre demoníaca que impregnaba la hoja de la espada fue absorbida al instante. Esa era otra cualidad de la espada exterminadora de demonios. Podía absorber sangre demoníaca. Cuanto más absorbía, más letal se volvía contra los demonios, y sus propiedades se veían potenciadas. Por ejemplo, la capacidad de inhibir la curación de las heridas. Las palabras de Ryuji hicieron que el demonio, que había estado presumiendo hacía un momento, se calmase. Empezaba a sentir que el hombre que tenía enfrente no era tan fácil de intimidar. El demonio echó un vistazo rápido a su alrededor y vio a Tanjiro de pie en la entrada del templo. Sin dudarlo, lo convirtió en su nuevo objetivo. El demonio era increíblemente rápido. Antes de que Ryuji pudiera alcanzarlo, ya estaba frente a Tanjiro, sujetándolo a él y a Nezuko, y alzando a los hermanos en el aire. La sensación de asfixia hizo que Tanjiro volviera en sí, pero cualquier intento de resistencia sería inútil. Capítulo 12. Ja, ja, ja. El demonio soltó una carcajada triunfal. Con rehenes en su poder, podía permitirse el lujo de volver a ser arrogante frente a Ryuji. ¿Ves lo que tengo en mis manos? Si no quieres que mueran, entrégame esa espada que llevas. Le ordenó el demonio directamente a Ryuji. A sus ojos, la espada exterminadora de demonios era lo más peligroso, por lo que pensaba que en cuanto Ryuji se deshiciera de ella, sería un mero aperitivo. Si Ryuji no obedecía, se zamparía a los hermanos, se haría más fuerte y luego mataría a Ryuji. Claro, aquello era solo una suposición del demonio. En realidad, Ryuji no se tomaba en serio su amenaza. Primero, aunque el demonio se comiera a Tanjiro, no le afectaría en absoluto. Segundo, Nezuko también era un demonio, así que no había motivo para temer que este demonio salvaje pudiera acabar con ella tan fácilmente. Tercero, siendo un demonio, las habilidades de lucha de Nezuko no debían subestimarse, ni siquiera sin haber probado la carne humana. Amenazarme con ellos es la mayor estupidez que podrías haber hecho, dijo Ryuji con total serenidad. Apenas terminó de hablar, Nezuko entró en acción. De una patada, le arrancó la cabeza al demonio sin contemplaciones. Imposible. Esta chica es un demonio. ¿Por qué está con humanos? Respiración acuática, activada. Mientras Nezuko pateaba, Ryuji empleó la técnica de respiración acuática que había obtenido como recompensa de la misión. Gracias a ella, sus capacidades físicas se vieron enormemente mejoradas. En un instante, Ryuji se plantó frente al cuerpo decapitado del demonio.
Blandió la espada hacia la mano demoníaca que sujetaba a Tanjiro, y finalmente, el chico cayó al suelo junto con la mano cercenada. Tras ser rescatado, Tanjiro apartó la mano del demonio y le dijo a Ryuji: «Gracias, señor». Ryuji no se molestó en responder al agradecimiento de Tanjiro. Le dijo: «La cabeza del demonio que te arrancaron es tuya. Tómalo como una prueba. No la dejes escapar. Si no, más gente saldrá herida, como tu familia». Tanjiro se quedó atónito al oírlo. No esperaba que Ryuji le permitiera enfrentarse al demonio, pero sus palabras posteriores lo conmovieron. «Señor, ¿y usted qué hará?», preguntó Tanjiro antes de actuar, movido por la curiosidad. «Por supuesto, me ocuparé de este cuerpo demoníaco y protegeré a tu hermana al mismo tiempo», respondió Ryuji. Tanjiro lo entendió al instante. Ryuji no podía encargarse del demonio descabezado él solo. Si dependía solo de él, podría escapar una parte. La capacidad regenerativa del demonio era asombrosa. A menos que muriera por completo, podía recuperarse incluso si solo quedaba una pequeña parte de su cuerpo. «Entendido», exclamó Tanjiro. Sin hacer más preguntas, cogió el hacha que había usado durante años y fue a ocuparse de la cabeza del demonio. Ryuji empleó de nuevo la respiración acuática y blandió la espada contra el cuerpo decapitado del demonio más de 10 veces. No puso demasiada fuerza en sus ataques. La espada solo dejó heridas superficiales y profundas en el cuerpo del demonio, sin llegar a desmembrarlo. Por supuesto, ese era el efecto que Ryuji buscaba. Al fin y al cabo, aquel cuerpo demoníaco no era el cuerpo principal del demonio. Si lo desmembraba, solo conseguiría aumentar sus clones y las posibilidades de que escapara. En cuanto a por qué Ryuji no mataba directamente el cuerpo principal del demonio, la razón era Tanjiro. Después de todo, él era el protagonista de aquel mundo. Era algo que debía experimentar. Si Ryuji lo hacía todo por él, provocaría un efecto mariposa con consecuencias graves e impredecibles. Por lo tanto, Ryuji sabía que su papel debía ser el de guía, no el de líder. Capítulo 13. Y lo que era más importante, Nezuko tenía prioridad para Ryuji, porque estaba relacionada con su propia vida o muerte. Por lo tanto, todo lo que Ryuji hiciese estaría relacionado únicamente con la misión. No se molestaría en hacer nada que no tuviera que ver con ella. Gracias a las características de la espada exterminadora de demonios, los ataques que en un principio eran ineficaces contra los demonios empezaron a tener el efecto deseado. Como las heridas en el cuerpo del demonio estaban siendo inhibidas por la espada y no podían curarse rápidamente, una gran cantidad de sangre brotó de las heridas, empapando todo el cuerpo del demonio. El cuerpo del demonio estaba completamente rojo, como un cadáver ensangrentado. Las incontables heridas dejadas por la espada lo hacían aún más espantoso. Podría decirse que aquello era 100 veces más cruel que matar al demonio directamente. Las acciones de Ryuji eran como 1000 cortes, sin piedad alguna. Debido a la masiva pérdida de sangre, los movimientos del cuerpo del demonio se volvieron increíblemente lentos, y estaba a punto de colapsar. La cabeza del demonio, que era su cuerpo principal, también se vio gravemente afectada. Aunque aquellos efectos no eran mortales, le brindaron a Tanjiro la oportunidad de contraatacar. La cabeza del demonio, a la que le habían crecido 2 brazos, se enfrentaba a Tanjiro. El hacha del chico, con la que pretendía cortarle la cabeza, estaba siendo sujetada por las 2 manos recién desarrolladas de la cabeza, y su pelo también estaba enrollado alrededor del mango. El humano y la cabeza de demonio forcejeaban por el control del hacha. La cabeza de demonio, afectada por el estado del cuerpo, había sufrido una importante disminución de fuerza. Tanjiro aprovechó la oportunidad y le propinó varios cabezazos. Tras el choque, la cabeza del demonio se mareó y perdió por completo su fuerza. Tanjiro aprovechó la oportunidad y blandió el hacha con fuerza contra el tronco de un árbol. Como el pelo de la cabeza del demonio aún estaba enredado en el mango del hacha, y como estaba algo aturdida, no pudo separarse del hacha a tiempo. Finalmente, el hacha la clavó en el tronco del árbol. Por su parte, el cuerpo del demonio se derrumbó tras los innumerables golpes de Ryuji. A su alrededor, solo había sangre derramada. La sangre había teñido el suelo de rojo, y el aire estaba impregnado de un intenso olor a sangre. Al ver caer el cuerpo del demonio, Ryuji dejó de blandir la espada. Tras incontables golpes, la espada exterminadora de demonios había absorbido una gran cantidad de sangre demoníaca. Ahora, la hoja brillaba con una luz púrpura. Mejora de la espada exterminadora de demonios. Grado común de bajo nivel, grado común de alto nivel. Efecto del atributo aumentado en un 5% en ese instante, una transmisión del sistema de transmigración superdimensional resonó en la mente de Ryuji.
El chico no pudo evitar sentirse encantado. Aquella espada exterminadora de demonios había mejorado de verdad. Si la dejaba sumergida en un charco de sangre demoníaca durante toda la noche, ¿no se convertiría en un arma divina? Solo de pensarlo, Ryuji se emocionaba, pero esa idea probablemente no era realista. Supuso que las mejoras posteriores requerirían un tipo de sangre específico. Era una mera suposición de Ryuji. Después de todo, había jugado a muchos juegos online antes de convertirse en un supertransmigrador dimensional. Conocía las rutinas. Señor, he controlado la cabeza del demonio. Venga pronto. Le hizo un gesto Tanjiro a Ryuji. Ryuji enfundó la espada y le dijo a Nezuko. Ven conmigo. Tras decir esto, Ryuji caminó hacia Tanjiro. Nezuko, como si entendiera sus palabras, lo siguió. Tanjiro, mátala. Le dijo Ryuji con calma. Capítulo 14. ¿Matarla? Señor Ryuji, ¿está bromeando? ¿Cómo voy a hacer eso? Preguntó Tanjiro a Ryuji con asombro, sin entender sus palabras. ¿No debería hacerlo él mismo? ¿Cómo iba a hacerlo? Si no puedes, ¿cómo protegerás a tu hermana? ¿Cómo vengarás a tu familia? ¿O es que ya te has rendido y estás dispuesto a llevar una vida miserable? Le preguntó Ryuji a Tanjiro. Tanjiro movió la cabeza de un lado a otro, negando. No. Si no, mata al tipo que tienes delante. El camino que vas a seguir es aún más peligroso que ahora. La voz de Ryuji tenía una autoridad irresistible. Tanjiro no se atrevió a decir nada más. Dudando, sacó tembloroso el pequeño cuchillo de su cintura y lo sostuvo frente a la cabeza del demonio. En ese instante, una mano se extendió desde atrás de Tanjiro y se posó sobre su hombro. Eso no puede matarla. Sonó una voz algo anciana. Ryuji y Tanjiro se sobresaltaron. Ambos dirigieron la mirada hacia la voz. Era un hombre con una máscara de Tengu, una diadema y una túnica azul celeste. La túnica también tenía un estampado de ondas de agua. A juzgar por la voz, aquel hombre debía tener al menos 50 años. A pesar de ser viejo, su cuerpo estaba excepcionalmente erguido y rebosaba vitalidad. Lo que sorprendió a Ryuji fue que no había notado ni sentido en absoluto que el anciano se acercaba a él. Si la otra parte hubiese sido hostil, probablemente ya lo habría atacado. Sin embargo, también era posible que el anciano no tuviera intenciones asesinas, y por eso había podido acercarse tan sigilosamente. Mientras Ryuji reflexionaba, recordó quién era aquel anciano. Era la persona que Tanjiro estaba buscando. Sakonjiro Kodaki. Sakonjiro Kodaki. Practicante de respiración acuática, también un entrenador que cultiva nuevos cazadores de demonios para el cuerpo de exterminio de demonios. Tomioka Hiyu es su discípulo entonces, ¿cómo podemos matarla? Preguntó Tanjiro en estado de shock. No preguntes a los demás. No puedes usar tu propio cerebro para pensar. Respondió Sakonjiro Kodaki. Tras decir esto, Sakonjiro Kodaki dirigió la mirada a Ryuji. El chico le dedicó una leve sonrisa en señal de respeto. Tanjiro empezó a pensar. Al final, cogió una piedra grande, pero cuando llegó el momento de actuar, dudó. Ah, este chico no sirve, es demasiado considerado y no es capaz de tomar decisiones. Incluso frente a un demonio, su aura gentil no se ha disipado. Siente compasión. Hiyu, ¿es este el chico del que me hablaste? Sakonjiro Kodaki observó la actuación de Tanjiro y murmuró para sí mismo. Ryuji también observaba en silencio desde un lado, sin decir nada más. Ahora que el verdadero mentor de Tanjiro había aparecido, ya no era necesario que Ryuji interviniera. El tiempo transcurría, segundo a segundo. La cabeza del demonio, que se había desmayado, recobró gradualmente la conciencia. Bastardo. Te voy a matar. Te voy a comer entero. Ven aquí. Oye. No puedo ir allí, ven tú. La cabeza del demonio, clavada al tronco por el hacha, agitó las dos manos que le crecían y le gritó al dubitativo Tanjiro. En ese instante, el sol salió y la luz brilló con intensidad. El demonio, expuesto a la luz del sol, comenzó a arder y a disiparse, emitiendo un doloroso aullido. Finalmente, la cabeza del demonio se desvaneció por completo frente a Tanjiro. Capítulo 15. Tanjiro se sobresaltó al ver esto, y la gran piedra que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Se convierte en cenizas en cuanto se expone a la luz del sol. Con razón Nezuko se resiste a la luz solar. Tanjiro sintió una punzada de miedo. Preso del pánico, Tanjiro miró a su alrededor y buscó a su hermana y a Ryuji. Nezuko. Señor Ryuji. Gritó Tanjiro. ¿Dónde se habrían metido mientras él dudaba? Pensándolo bien, Tanjiro corrió de vuelta a la entrada del templo, se quedó afuera y miró dentro.
Finalmente, vio a Nezuko acurrucada en la canasta de bambú, en un rincón oscuro, y a Ryuji durmiendo apoyado en la canasta. Al verlos, Tanjiro se sintió aliviado. No despertó a Ryuji. Al girar la cabeza para observar un claro junto al templo, Tanjiro vio a Sakonji Urokodaki presentando sus respetos a las personas asesinadas por el demonio. Los pequeños montículos de tierra eran el lugar donde Sakonji Urokodaki había enterrado a los muertos. Tanjiro se acercó e intentó hablarle. Apenas terminó de hablar, Sakonji Urokodaki se puso de pie y dijo: «Soy Sakonji Urokodaki. Tú y ese joven sois a los que se refería Tomioka Hiyu, ¿verdad?» «Sí, me llamo Tanjiro Kamado. Ese joven es Ryuji, y mi hermana es Nezuko». Tras saber que la otra persona era a quien buscaba, Tanjiro se presentó también. Sakonji Urokodaki no prestó mucha atención a la presentación de Tanjiro. En cambio, se irguió de repente, lo miró fijamente y le preguntó: «Tanjiro, ¿qué harías si tu hermana se comiera a la gente?» Tanjiro se quedó perplejo ante la pregunta. No sabía qué responder. Al ver la confusión del chico, Sakonji Urokodaki caminó hacia él y le dio una bofetada. «Conmigo aquí, tu hermana no tendrá la oportunidad de comerse a la gente. Si lo hace, no te preocupes. Acabaré con la vida de Nezuko con mis propias manos». En ese momento, Ryuji apareció de repente frente a ellos, apoyado en la pared del templo, con aspecto tranquilo y sereno. Tras decir esto, Ryuji bostezó y se estiró. Sakonji Urokodaki se giró para mirar a Ryuji. Estaba muy impresionado con él, pues era sensato, tranquilo y sereno, decidido y sin vacilaciones. Poseía la fortaleza mental que debía tener una persona fuerte. «Ryuji tiene razón», continuó Sakonji Urokodaki. «Tanjiro, eres demasiado lento para juzgar. Hasta el amanecer, no fuiste capaz de asestarle el golpe final al demonio. ¿Por qué no supiste responder a la pregunta? ¿Por qué tu corazón no es lo suficientemente firme? Cuando tu hermana se coma a la gente, solo podrás hacer dos cosas: matar a tu hermana y luego suicidarte. Si llevas a tu hermana convertida en demonio, tendrás que soportar esas consecuencias. Así que nunca debes permitir que eso suceda. ¿Entiendes lo que te digo?» Sakonji Urokodaki instruyó a Tanjiro con un tono sincero. «¿Sí? Lo entiendo». Tanjiro respondió con sinceridad a la instrucción de Sakonji Urokodaki. «Entonces, déjame probar si eres apto para convertirte en un cazador de demonios del cuerpo de exterminio de demonios». Tras decir esto, Sakonji Urokodaki volvió la mirada hacia Ryuji y continuó. «Te llamas Ryuji, ¿verdad? Ven conmigo también. Hiyu dijo que eres un chico especial». Capítulo 16. «Para la gente común, es alguien realmente extraordinario», comentó Ryuji con calma. «Mantente a mi ritmo, no te quedes atrás». Sakonji Urokodaki no profundizó en el tema de Ryuji. Apenas terminó de hablar, Sakonji Urokodaki se lanzó hacia adelante, moviéndose con una rapidez asombrosa y sin emitir el menor sonido. Tanjiro tardó en reaccionar. Ryuji le gritó que se diera prisa y lo siguiera. Tanjiro echó a correr tras él. Ryuji no se quedó atrás, entró rápidamente en el templo y cargó la canasta con Nezuko a su espalda. En cuestión de segundos, Sakonji Urokodaki y Tanjiro desaparecieron de su vista. Ryuji empezó a emplear la respiración acuática para potenciar su físico. Si corriera normalmente, no podría alcanzarlos, sobre todo llevando a Nezuko consigo. Sakonji Urokodaki, que iba en cabeza, giró la cabeza para echar un vistazo. Vio que Tanjiro lo seguía, a unos 100 metros de distancia, pero Ryuji parecía haberse quedado rezagado. No pudo evitar preguntarse: ¿será posible que Ryuji sea incluso más lento que Tanjiro? Por su parte, Tanjiro, preocupado de que Ryuji pudiera quedarse atrás, corría mientras trazaba un camino en el suelo con una rama que había recogido. Tanjiro sabía que Ryuji se encargaba de Nezuko. Si él tuviera que protegerla, con su velocidad y tiempo de reacción, Sakonji Urokodaki lo habría dejado atrás hace mucho. Tras echar a correr, Ryuji descubrió rápidamente las marcas en el camino. Al instante se dio cuenta de que era Tanjiro quien las había dejado. Ryuji siguió avanzando, confiando en el aura persistente de Sakonji Urokodaki y en las señales dejadas por Tanjiro. Dominando la respiración acuática, Ryuji poseía un físico incomparable para cualquier persona normal. Además, Sakonji Urokodaki debía tener en cuenta la condición física de Tanjiro, así que no podía correr a su máxima velocidad. Con el tiempo, Ryuji comenzó a alcanzar a Tanjiro. Al llegar a su lado, vio a Sakonji Urokodaki a unos 100 metros por delante. Tanjiro había logrado mantener una distancia que le permitía ver a Sakonji Urokodaki. En ese momento, la respiración de Tanjiro era rápida y entrecortada.
Al ver que Ryuji lo alcanzaba, mostró una expresión de alivio y quiso hablar con él. Controla tu respiración. Ahora no es momento de hablar. Ryuji interrumpió a Tanjiro antes de que pudiera decir nada. Al oírlo, Tanjiro entendió que su estado actual no era propicio para conversar. Le costaba controlar su respiración, y mucho menos hablar. Sin embargo, al ver que Ryuji no parecía cansado y sus pasos eran increíblemente ligeros, Tanjiro no pudo evitar admirarlo en secreto. Si quieres volverte fuerte, supera la prueba de Sakonji Urokodaki y aprende de él cómo lograrlo, le dijo Ryuji a Tanjiro. Esta vez, Tanjiro asintió y se concentró en regular su respiración. Los dos siguieron avanzando a un ritmo constante, sin acortar la distancia con Sakonji Urokodaki, pero tampoco quedándose demasiado atrás. ¿Lo ha alcanzado? Sakonji Urokodaki sintió que Ryuji lo alcanzaba y giró la cabeza para echar un vistazo. Espera, este chico está usando la respiración acuática. Capítulo 17. No hay duda, es el aura de la respiración acuática. ¿Quién le enseñó a respirar a este muchacho? Murmuró Sakonji Urokodaki, sorprendido. Cada cazador de demonios tiene su propio estilo de respiración. Todos estos estilos provienen de la respiración solar original, que es la raíz de todas las técnicas de respiración. Debido a su inmenso poder, no todos pueden dominarla. Con el tiempo, se derivaron 5 estilos de respiración principales. Respiración acuática, respiración de la llama, respiración de la piedra, respiración del viento, respiración del rayo. A lo largo de la historia, se han creado nuevos estilos de respiración basados en estos 5. Entre los 9 pilares del cuerpo de exterminio de demonios, algunos utilizan estilos derivados de los 5 principales. Debido a la naturaleza especial de los pilares, no hay 2 pilares con el mismo estilo de respiración. Cada estilo corresponde a un solo pilar. Solo cuando un pilar se retira por razones inevitables o muere en combate, su puesto puede ser heredado por un sucesor cualificado. El título de pilar es solo eso, un título dentro del cuerpo de exterminio de demonios. No es un símbolo de poder o estatus. Como pilares, su misión es erradicar a todos los demonios del mundo. Con el paso de las horas, pronto cayó la noche. Sakonji Urokodaki se detuvo frente a una pequeña cabaña de madera. Ryuji y Tanjiro, que llegaron poco después, también se detuvieron. Tanjiro, exhausto, se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. Ryuji, en cambio, se mantuvo sereno, de pie frente a Sakonji Urokodaki, respirando con calma. Sakonji, señor, hemos pasado, nosotros, y. Ryuji, ¿la prueba? Él, preguntó Tanjiro con alivio. Sakonji Urokodaki abrió la puerta de la cabaña y dijo. La prueba de Ryuji ha terminado. La tuya apenas comienza. Sígueme a la montaña. Al oír esto, Tanjiro se quedó sin aliento. Ryuji, quédate aquí y cuida a la hermana de Tanjiro. Quiero preguntarte algo cuando regrese, le dijo Sakonji Urokodaki a Ryuji. Al oír esto, Ryuji miró al angustiado Tanjiro y le dijo. No me defraudes. Tras decir esto, Ryuji entró en la cabaña y colocó a Nezuko en la cama de madera, en una zona sombría. Nezuko estaba profundamente dormida. Ryuji no intentó despertarla. En lugar de eso, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a descansar. Tanjiro observó a Ryuji acomodar a su hermana y le dijo. Señor Ryuji, pasaré la prueba. Ryuji miró a Tanjiro y no dijo mucho. Solo asintió. Vamos, Tanjiro. Se oyó la voz impaciente de Sakonji Urokodaki. Tanjiro no se demoró más. Se dio la vuelta y siguió a Sakonji Urokodaki hacia la montaña. Tanjiro no tenía idea de qué tipo de prueba le esperaba en la montaña. Ryuji, que esperaba en la cabaña, esperó a que Sakonji Urokodaki regresara al anochecer. Miró a su alrededor y no vio a Tanjiro, lo que lo dejó un poco desconcertado. Sin embargo, Ryuji no preguntó. Después de todo, sabía que el anciano no dejaría morir a Tanjiro. Los dos se miraron fijamente por un momento. Finalmente, Sakonji Urokodaki habló. Esta noche comeremos pescado hervido en rodajas. Capítulo 18. Al oír esto, Ryuji se fijó en los 2 peces que sostenía Sakonji Urokodaki. No sabía mucho de peces, así que no podía distinguir de qué tipo eran. En cuanto a la comida, Ryuji no era exigente. Siempre y cuando no fuera una pesadilla culinaria, estaría bien. Así que asintió. Entonces, Sakonji Urokodaki le arrojó el pescado a Ryuji y le dijo. Prepara el pescado. Hay una tabla y un cuchillo para pescado afuera. Ryuji atrapó los peces con cierta sorpresa. Por la expresión de Sakonji Urokodaki, estaba claro que no había lugar para la negociación. Ryuji no tuvo más remedio que salir a regañadientes. Miró a su alrededor y vio la estufa.
Era muy sencilla, pero estaba muy limpia. Aunque nunca había fileteado un pescado, Ryuji no era una persona común y corriente. Rápidamente intentó filetearlo con la ayuda de la respiración acuática. Al usar la respiración acuática, la percepción de Ryuji se agudizó. Con esta ayuda, tomó el afilado cuchillo y separó las espinas del pez. Con unos sencillos cortes, la cabeza y las espinas quedaron completamente separadas de la carne. En ese momento, Sakonji Urokodaki apareció repentinamente junto a Ryuji y extendió la mano para tomar las espinas. Has cultivado tu respiración hasta el punto de poder usar la voluntad. Nada mal. Pero debes tener más o menos la misma edad que Hiyu, así que aún te falta un poco, comentó Sakonji Urokodaki. Ante la comparación con Tomioka Hiyu y el comentario sobre su falta de experiencia, Ryuji no mostró mucha emoción. Admitió que no era tan fuerte como Tomioka Hiyu, el actual pilar del agua, pero eso cambiaría en el futuro. Después de todo, él era un transmigrador superdimensional, un hombre con un sistema tramposo. Tienes una buena mentalidad. Puedes mantener la calma incluso ante mi desprecio deliberado. Eres un buen prospecto, elogió Sakonji Urokodaki de nuevo. Esta vez, Ryuji le ofreció una leve sonrisa. Recuerda cortar el pescado en rodajas finas. Sakonji Urokodaki sabía que Ryuji era de pocas palabras, así que no esperaba una gran respuesta. Tras darle sus últimas instrucciones, tomó las espinas y entró en la cabaña. De vuelta en la cabaña, Sakonji Urokodaki echó las espinas a la olla de hierro que estaba sobre el fuego. El agua ya estaba hirviendo. Había ido a buscarlas para preparar un caldo de espinas como base para la sopa. Después de arrojar las espinas a la olla, Sakonji Urokodaki sacó una receta secreta de su bolsillo y la vertió en la olla. A medida que el agua hervía, un aroma delicioso comenzó a llenar el aire. Ryuji, que estaba fileteando el pescado afuera, también percibió el aroma. El olor le abrió el apetito de inmediato e involuntariamente tragó saliva. Unos minutos después, Ryuji había terminado de filetear el pescado por completo. Luego, tomó el plato con las rodajas y entró en la cabaña. Sakonji Urokodaki estaba arrodillado junto a la olla. Al otro lado había un cojín, claramente preparado para Ryuji. También había cuencos y un recipiente con salsa a ambos lados de la olla. La salsa, obviamente, era para mojar las rodajas de pescado. Siéntate, le dijo Sakonji Urokodaki a Ryuji con calma. Ryuji respondió y colocó los platos con el pescado a ambos lados de la olla. Finalmente, se arrodilló en el cojín frente a Sakonji Urokodaki. Capítulo 19. El sonido de la fragante sopa hirviendo llenaba el aire, creando un silencio inusual. Ryuji y Sakonji Urokodaki permanecieron en silencio por un momento antes de que Ryuji rompiera el hielo. Señor Sakonji, adelante. Al oír esto, Sakonji Urokodaki se quitó la máscara de Tengu, revelando su rostro. Al ver la apariencia del anciano, Ryuji no se sorprendió ni se asustó. Sin embargo, a juzgar por su edad, debía tener más de 60 años. A pesar de su edad, aún irradiaba una determinación inquebrantable. Tras quitarse la máscara, Sakonji Urokodaki no empezó a comer de inmediato. En cambio, le preguntó a Ryuji. Antes de comer, quiero saber quién te enseñó la respiración acuática. Ryuji no esperaba esa pregunta. Se sorprendió un poco y respondió. Vi a Tomioka Hiyu usándola, así que intenté imitarlo. Resultó bastante bien. Por supuesto, esta era una versión exagerada de los hechos. La razón para decirlo era, naturalmente, mejorar su imagen. Esta vez, Sakonji Urokodaki no mostró sorpresa. En cambio, su expresión se volvió aún más seria. La razón por la que no se sorprendió fue que pensó que Ryuji estaba fanfarroneando. Él mismo practicaba la respiración acuática y sabía que aprender un estilo de respiración no era tan fácil como imitarlo. Requería una completa unidad de mente y cuerpo, explorando y familiarizándose gradualmente con el origen y las características del estilo. Finalmente, a través de la repetición constante, convertir la respiración en un instinto. Aprender la respiración acuática, uno de los 5 estilos principales, no es tan fácil como dices. No puedes alcanzar tu nivel actual solo imitando. A Hiyu le tomó 2 años, continuó Sakonji Urokodaki con calma. Ryuji no refutó nada. En cambio, prosiguió. Señor Sakonji, debe creer que hay genios en este mundo, y yo soy uno de ellos. Sin dar más explicaciones, Ryuji atribuyó su habilidad para usar la respiración acuática a su genialidad innata. Después de todo, no podía mencionar el sistema, y no tenía necesidad de explicarle su existencia a Sakonji Urokodaki. Al oír esto, Sakonji Urokodaki soltó una repentina carcajada. Su risa parecía indicar que Ryuji era un poco arrogante.
Pronto, la risa cesó bruscamente y su expresión se volvió un poco triste. Tuve un discípulo muy talentoso. Era incluso más talentoso que Hiyu, pero perdió la vida por su arrogancia. No se trataba tanto de arrogancia, sino de una preocupación excesiva por los demás. Esto lo llevó a sobreexigirse. Para salvar a todos los que participaron en la selección, se quedó sin energía y se desplomó en la montaña. El resultado final fue que un demonio lo devoró. Sakonji Urokodaki le contó esta historia a Ryuji lentamente. Sin embargo, Ryuji no comprendió la intención del anciano. Solo quería decirle que no fuera arrogante. O era para advertirle que, si no actúa imprudentemente, no morirá. Te cuento esta historia para decirte que, ya que te consideras un genio, no dejes que vuelva a presenciar esta tragedia. Hacer cosas que exceden tus capacidades es una manifestación de arrogancia. Tras escuchar la historia de Sakonji Urokodaki, Ryuji finalmente comprendió. El anciano le había recordado a su difunto discípulo, y por eso había pronunciado palabras tan duras. Capítulo 20. El anciano temía que Ryuji perdiera la vida debido a su confianza ciega y a la arrogancia. El discípulo de Sakonji Urokodaki no era arrogante, pero sus acciones sí lo eran. Como dijo Sakonji Urokodaki, hacer cosas que exceden tus capacidades es una manifestación de arrogancia. Incluso si el punto de partida era bueno, el resultado final podría ser perjudicial. No se preocupe, anciano. Viviré más que usted. Le dijo Ryuji en broma para aliviar la tensión. Sakonji Urokodaki suspiró y no dijo nada más. Tomó sus palillos y le indicó a Ryuji. Comamos. Tras decir esto, Sakonji Urokodaki empezó a comer. Ya no le importaba de quién había aprendido Ryuji la respiración acuática. Cuando el anciano empezó a comer, Ryuji también tomó sus palillos. Los dos comieron las rodajas de pescado en silencio. La salsa estaba deliciosa. Ryuji pensó que también serviría para mojar carne u otros ingredientes. El tiempo transcurrió lentamente. Las rodajas de pescado en el plato fueron disminuyendo hasta que ambos terminaron por completo. Después de terminar el pescado, ambos tomaron un tazón de sopa caliente y lo bebieron lentamente, sintiendo una agradable sensación de satisfacción. El viento frío se colaba por las rendijas de la cabaña, haciendo danzar a las llamas bajo la olla. Algunas chispas volaron por el aire, consumieron su último atisbo de calor y desaparecieron para siempre. Justo cuando Ryuji y Sakonji Urokodaki estaban a punto de terminar la sopa, la puerta se abrió de golpe. Tanjiro, con aspecto desaliñado, jadeaba con dificultad. Tanjiro miró a Ryuji y Sakonji Urokodaki, que estaban bebiendo sopa, y dijo con su último aliento: he vuelto. Tan pronto como terminó de hablar, se desplomó en la puerta, incapaz de sostenerse más. En ese momento, Ryuji y Sakonji Urokodaki dejaron sus palillos. Sakonji Urokodaki se levantó y caminó hacia Tanjiro, murmurando: te acepto, Tanjiro. Después de decir esto, levantó a Tanjiro y lo acostó junto a Nezuko. La respiración de Tanjiro era muy débil. La prueba de alta intensidad había sido su límite. Si no fuera por su increíble fuerza de voluntad, no habría logrado resistir hasta el final de la prueba. Al día siguiente, al mediodía, Tanjiro despertó. Al abrir los ojos, sintió dolor por todo el cuerpo, consecuencia del intenso esfuerzo físico. SSS. Tanjiro gimió ante el dolor e intentó levantarse, pero sus músculos no respondían. Tras un largo intento, no pudo moverse. Sin embargo, su nariz percibió un aroma familiar. Siguiendo el olor, Tanjiro giró la cabeza. Entonces, vio a Nezuko durmiendo a su lado. «Nezuko», exclamó con alegría. En ese momento, el sonido de una pelea atrajo su atención. Tanjiro, que se había recuperado un poco, empujó lentamente la puerta. Afuera, Ryuji practicaba con espadas de bambú con Sakonji Urokodaki. Intercambiaban golpes con sus espadas, y el sonido resonaba en los oídos de Tanjiro.